Hola, estimadas y estimados estudiantes del curso Biología Vegetal. Mi nombre es Ana Victoria Huachín y soy tutora de la Cátedra de Ciencias Biológicas. El día de hoy exploraremos los capítulos Bioquímica Vegetal Básica y Fotosíntesis. Antes de iniciar el estudio del capítulo Bioquímica Vegetal Básica, pensemos en la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué es que algunas partes de las plantas comestibles tienen un sabor dulce y otras no? ¿Qué tienen que ver los carbohidratos con eso? ¿De qué manera se protegen las plantas si no pueden huir de sus depredadores? Y finalmente, ¿qué le pasaría a una planta si no puede producir ATP? Todo organismo está formado por tres categorías de componentes moleculares. La primera categoría es la de las moléculas orgánicas, que funcionan como bloques de construcción del organismo. Luego están las enzimas, que son proteínas que ayudan a catalizar o a acelerar las reacciones químicas. Finalmente está el proyecto del organismo, que consiste en el ADN o material genético, que contiene el proyecto para poder producir todos los demás tipos de moléculas. En las plantas, así como en los demás seres vivos, los cuatro tipos de moléculas orgánicas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. A estas moléculas orgánicas también se les conoce como macromoléculas, porque son moléculas muy grandes, o también como metabolitos primarios. En general, una macromolécula típica es un polímero, o sea, una molécula larga compuesta por unidades estructurales repetitivas que se llaman monómeros. Antes de empezar a profundizar en el estudio de las macromoléculas orgánicas, veamos los niveles de organización de todo ser vivo. Primero están las moléculas, por ejemplo, el ATP. Luego siguen los orgánulos u organelas, como los cloroplastos. Luego están las células, por ejemplo, la célula vegetal. Las células se unen para formar tejidos, como el parénquima. Los tejidos se unen para formar órganos que cumplen una misma función, por ejemplo, la hoja. El conjunto de órganos se denomina sistema, por ejemplo, el sistema radical de las plantas. Y finalmente, el conjunto de sistemas forma un organismo, por ejemplo, un árbol. Muy bien, comencemos con el estudio de las moléculas orgánicas de un organismo. Nuestro primer grupo de moléculas orgánicas o macromoléculas son los carbohidratos o azúcares. Estas sustancias le dan energía a la planta, también almacenan energía y forman parte de la misma estructura del organismo. Las plantas son capaces de producir sus propios carbohidratos en el proceso de la fotosíntesis. Los carbohidratos más simples son los monosacáridos o azúcares simples que tienen una cadena de átomos de carbono. Su fórmula es CH2O. Algunos ejemplos de monosacáridos son la glucosa y la fructosa. Ambos carbohidratos tienen la misma fórmula molecular, que es C6H12O6. La unión de dos monosacáridos forma un disacárido. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa que utilizamos en nuestra cocina. En las plantas hay polisacáridos formados por cientos a miles de monosacáridos. Por ejemplo, el almidón vegetal y la celulosa son polímeros de glucosa. En las semillas, por ejemplo, se almacena almidón vegetal. Este carbohidrato se usa durante la germinación para darle energía a la nueva planta. Por otra parte, la celulosa es el principal material estructural de las plantas porque es el componente fundamental de las paredes de las células vegetales. Nuestro siguiente grupo de macromoléculas es el de las proteínas, que son polímeros de aminoácidos. Recordemos que un aminoácido tiene varios componentes, entre ellos un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral que se conoce como grupo R.
Las proteínas tienen diversas funciones en las plantas. Muchas de ellas son enzimas que ayudan a acelerar las reacciones químicas que ocurren en el organismo. Otras proteínas forman parte de la estructura de la planta, por ejemplo, la actina y la tubulina son parte del citoesqueleto de la célula vegetal. También hay proteínas de reserva que son fuentes de aminoácidos libres en las semillas. El siguiente grupo de moléculas orgánicas es el de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Estos ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Cada monómero, es decir, cada nucleótido, está formado por tres partes principales: una base, que puede ser una purina o una pirimidina, un azúcar de 5 carbonos, que en el caso del ARN es la ribosa y en el caso del ADN es la desoxirribosa, y finalmente por un grupo fosfato. El ADN almacena la información hereditaria en el núcleo de cada célula y en las mitocondrias y los cloroplastos. El ARN participa en la síntesis de proteínas con base en la información que contiene el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una doble hélice en la que dos hebras de nucleótidos se entrelazan y se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas pueden ser purinas como la adenina y la guanina o pirimidinas como la timina y la citosina. La guanina siempre se une a la citosina, mientras que la adenina siempre se enlaza con la timina. El ARN se diferencia en que está formado por una sola hebra de nucleótidos y además, en vez de la base timina, está una pirimidina que se llama uracilo. Nuestro último grupo de moléculas orgánicas o metabolitos primarios son los lípidos. Los lípidos, como las grasas, los aceites, los fosfolípidos, los esteroides y los terpenoides, están formados principalmente por carbono e hidrógeno. Por lo general, los lípidos son sustancias hidrófobas, es decir, que no son solubles en el agua. Estas sustancias cumplen diversas funciones también en la planta. Por ejemplo, los fosfolípidos son los principales componentes de las membranas celulares. Los esteroides pueden actuar como hormonas vegetales y algunos lípidos se almacenan en forma de grasas o aceites insaturados en las semillas y sirven como fuente de nutrientes. En el caso particular de los fosfolípidos de la membrana celular, cada fosfolípido tiene una cabeza hidrófila, que está formada por un fosfato, y dos colas hidrófobas de ácidos grasos. Existen otros componentes en las plantas como los metabolitos secundarios. Estos se llaman secundarios porque no son esenciales para el crecimiento y el desarrollo de la planta, pero son importantes porque pueden protegerla contra herbívoros y enfermedades. Algunos de estos metabolitos secundarios son los fenoles, que protegen y fortalecen a la planta, por ejemplo, las ligninas, que impregnan las paredes secundarias en algunas células vegetales, los flavonoides y los compuestos alelopáticos, que son sustancias que evitan que crezcan otros organismos cerca de la planta. Los tomates contienen unos fenoles que se llaman flavonoides y estos compuestos ayudan al tomate a protegerse contra la radiación ultravioleta del sol. Otros metabolitos secundarios son los alcaloides, que protegen a las plantas contra los herbívoros. El ser humano ha sabido sacar provecho de los alcaloides vegetales, por ejemplo, la cafeína contenida en el café y también la quinina y la nicotina, que tienen usos medicinales.
Finalmente, están los terpenoides que protegen también a las plantas contra herbívoros y enfermedades. Por ejemplo, están los aceites esenciales de plantas como el romero y la menta, y también las resinas y el látex. Todas las actividades de la planta se requiere energía. La energía está de dos formas generales, como energía potencial, que es energía almacenada, o como energía cinética, que es la energía de un cuerpo que está en movimiento. Las células de una planta utilizan la energía química, que es una forma de energía potencial. En la planta se dan muchas reacciones químicas. La mayoría de ellas son reacciones redox, es decir, reacciones de oxidación o de reducción. Estas reacciones liberan energía como resultado del movimiento de los electrones entre las distintas moléculas. Las reacciones de oxidación implican la pérdida de uno o más electrones y las reacciones de reducción implican la ganancia de uno o más electrones. En esas reacciones redox en la planta participan varias moléculas, por ejemplo, el ATP o adenosín trifosfato, que al romperse libera energía, y también moléculas que transportan electrones ricos en energía, como el NADH, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, también el NADPH, que es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, y por último el flavin adenin dinucleótido o FAD. En las plantas, estas reacciones se producirían de manera muy lenta con las temperaturas que hay. Para acelerar esas reacciones existen las proteínas enzimas. Estas sustancias, junto con los reactivos, forman complejos que se llaman enzima sustrato. Hay algunas sustancias que se llaman cofactores que interaccionan con las enzimas para ayudar también a que se produzcan estas reacciones. Muchas de las reacciones en las que participan las enzimas se llevan a cabo en el proceso de la fotosíntesis. Pero bueno, antes de iniciar el estudio de la fotosíntesis, pensemos en las respuestas a las siguientes preguntas. Primero, ¿de dónde es que proviene el oxígeno que producen las plantas? Después, ¿por qué se dice que el agua le sirve a las plantas como una batería? Y finalmente, ¿por qué comúnmente oímos decir que las plantas ayudan a mitigar el cambio climático? La fotosíntesis es el proceso que le permite a las plantas, las algas y algunas bacterias producir carbohidratos. Para que haya fotosíntesis se requieren los siguientes factores: energía luminosa, agua y dióxido de carbono. También debe estar presente la clorofila, que es el pigmento verde que capta la energía del sol. La fotosíntesis es un proceso muy complejo, pero se puede resumir en la siguiente fórmula: 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua con luz solar dan una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. La fotosíntesis se puede dividir en dos etapas o series de reacciones. Primero están las reacciones luminosas y después el ciclo de Calvin. Las reacciones luminosas son reacciones que dependen de la luz, o sea, no se pueden producir en la oscuridad, siempre requieren que haya luz. Los productos de las reacciones luminosas son el ATP, el NADPH y el oxígeno. Estas reacciones luminosas tienen lugar en la membrana de los tilacoides que están en el cloroplasto. Específicamente, la fotosíntesis sucede en los fotosistemas, que son un conjunto de moléculas que captan la luz y se encuentran en diferentes partes de la membrana tilacoidal. Cada fotosistema
tiene un centro de reacción que está compuesto por una molécula de clorofila tipo A y una molécula que se llama receptor primario de electrones. Fuera del centro de reacción del fotosistema están pigmentos accesorios llamados carotenoides que le ayudan a la clorofila a captar la energía luminosa del sol. Hay dos tipos de fotosistemas. Está el fotosistema 1 o P700 y el fotosistema 2 o P680. Las reacciones que ocurren en los fotosistemas siguen un patrón de zigzag. Primero, la luz del sol rompe moléculas de agua, lo cual libera electrones, iones H+ o protones y oxígeno. El oxígeno es en realidad un subproducto de esta reacción que las plantas liberan al aire. En los fotosistemas, la energía luminosa va a energizar un electrón de la clorofila A del centro de reacción. Este electrón sale del centro de reacción hacia la molécula receptora primaria de electrones. Cada electrón que se expulsa de la clorofila va a ser sustituido por un electrón que proviene de la ruptura del agua. La molécula de agua entonces funciona como una batería que va a mantener corriendo el proceso de la fotosíntesis. Los electrones energizados se mueven a través de moléculas que forman una cadena de transporte de electrones. A medida que se van moviendo, esos electrones van perdiendo su energía. Esa energía que van perdiendo va a ser transferida al ATP. Ese movimiento bombea iones H+, o sea, bombea protones. Cuando se han acumulado suficientes protones, estos van a pasar a través de la enzima ATP sintasa. Se produce entonces ATP. Los electrones se combinan con una molécula de NADP y algunos protones para así formar el NADPH. Una vez que se tiene el ATP y el NADPH, entonces se pasa a las reacciones del ciclo de Calvin. Estas reacciones del ciclo de Calvin son independientes de la luz, es decir, pueden llevarse a cabo tanto si hay luz como si no hay luz. Tienen lugar en el estroma del cloroplasto. Las reacciones del ciclo de Calvin tienen como fin producir carbohidratos a partir del dióxido de carbono. La primera reacción del ciclo de Calvin es la fijación de dióxido de carbono a un azúcar de 5 carbonos llamado ribulosa 1,5-bifosfato, mediante la acción de la enzima más abundante del planeta, que se llama rubisco. De esta manera, la fijación del carbono remueve el dióxido de carbono del aire, que es un gas de efecto invernadero. Por eso se dice que las plantas contribuyen a mitigar el calentamiento global, porque con la fijación del dióxido de carbono ayudan a remover este gas de la atmósfera. El primer producto estable de la fijación de dióxido de carbono consiste en dos moléculas de 3-fosfoglicerato o 3-PGA, que es un compuesto de 3 carbonos. Luego ocurren reacciones que consumen moléculas de ATP y NADPH para formar la sustancia gliceraldehído 3-fosfato. Luego se regenera la ribulosa bifosfato y se produce una molécula de glucosa de 6 carbonos. En ciertos casos se produce un proceso que se llama fotorrespiración. Este consiste en que la enzima rubisco se une al oxígeno cuando hay temperaturas muy altas y una baja concentración de dióxido de carbono en el entorno. Esto hace que la planta despilfarre carbono y pierda productividad. Algunas plantas han logrado contrarrestar la fotorrespiración. Estas son las plantas con ruta C4 y las plantas CAM. Las plantas con ruta C4 o plantas C4 tienen una anatomía que les permite formar un compuesto estable de 4 carbonos. Esto permite un aporte de gran cantidad de dióxido de carbono al ciclo de Calvin.
Algunos ejemplos de plantas C4 son la caña de azúcar, el maíz y el sorgo. Por su parte, las plantas CAM abren los estomas de noche para captar dióxido de carbono. El primer compuesto estable de las plantas CAM es también un compuesto de 4 carbonos. Algunos ejemplos de plantas CAM son la piña y los cactus. Hemos llegado así al final de este capítulo. Muchas gracias por su atención y éxitos en sus estudios.